Además de Sánchez y Feijóo y Sánchez, el próximo 23 de julio los navarros nos jugamos también enviar a nuestros propios representantes al Congreso y al Senado. Vamos a empezar justo hoy una ronda de entrevistas con los principales partidos de nuestra comunidad foral para escuchar lo que tienen que decirnos, lo que tienen que decirles a ustedes de cara precisamente a afrontar esa decisión del voto el próximo domingo 23 de julio. Empezamos con UPN. Alberto Catalán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, especialmente bienvenido, porque fíjate, Alberto, que hace años que nos conocemos y por circunstancias no nos había tocado entrevistarte aquí en estudio. Así es, nunca había tenido la oportunidad de compartir con vosotros y conocer vuestros estudios. Sí que habíamos coincidido, el otro día coincidimos también, hace 2 días en Cadreita, pero hemos coincidido en otras localidades y es un placer venir a Peralta y compartir unos momentos con vosotros. Pues encantados, porque además nosotros cuando vamos de fiestas nos gusta poco tocar el tema político, pero luego durante el año sí que es cierto que formáis parte, los políticos, importantísima del día a día, de las decisiones que luego nos afectan a todos, y sí que es necesario escucharos, así que también gracias por haberte acercado en una campaña extraña, ¿no? Ya más allá de todos los líos que hay con el voto por correo. Os ha tocado campaña en Sanfermines, os ha tocado campaña además con un calor de justicia, no sé cómo lo estáis viviendo. Bueno, no es normal estas fechas para convocar unas elecciones, ¿no? Nosotros durante esta campaña estamos siendo muy críticos con el presidente Sánchez, una de las cuestiones por eso, ¿no? Porque realmente convocar unas elecciones el 23 de julio en pleno verano, con un puente largo, que comienza la campaña electoral a la vez que los Sanfermines, que va a acabar pues prácticamente con las fiestas de diferentes localidades y por lo tanto en esa línea convocar unas elecciones pues no nos parece algo muy normal, ¿no? Y sobre todo cuando no se hace buscando el interés general del país, incluso ni siquiera el del partido, sino el suyo personal, ¿no? Y por eso nosotros hemos sido muy críticos, pero bueno, también es una oportunidad desde el punto de vista de Unión del Pueblo Navarro pues para poner fin a este mandato del señor Sánchez y que comience otro, esperemos con mayor ilusión, con mayores ganas y con mejores perspectivas de futuro del que hemos vivido y padecido hasta ahora. Vamos a hablar también de eso porque es uno de los temas o lemas, ¿no?, que habéis llevado esta campaña, acabar con el sanchismo. Luego vamos a entrar un poquito más en profundidad, Alberto, pero vamos a presentar al equipo de UPN. El Consejo Político Regionalista aprobaba la lista de candidatos, por cierto, muchos nombres, muchos de ellos en reserva de nuestros pueblos. Yo lo comentaba con Alberto, que es importante porque al final, bueno, pues algo toca, esa sensibilidad que me decía Alberto de los políticos, de los pueblos y de nuestras localidades. Vamos a tener, bueno, en el Congreso como número 1 Alberto Catalán, como número 2 Enrique Maya, que aunque no es de nuestros pueblos, pero como exalcalde de Pamplona, muy conocido por todos los navarros, Ana Duarte, Javier Trigo y Josefina Pozo. Esos son los que queréis desde UPN que representen a los navarros en el Congreso. 5 diputados, como les decía, hay 4 senadores que en concreto, en este caso, son María Caballero, Merche Añón y nuestro Mario Fabo de Marcilla. En este caso, en puestos de salida. Estáis haciendo una campaña intensa y además casi me atrevo a decir, Alberto, yendo todos a todo, ¿no? Sí, sobre todo nosotros tenemos la suerte desde Unión del Pueblo Navarro de tener una representación territorial muy importante, tenemos presencia en todas las localidades y bueno, entonces hemos considerado que era oportuno seguir manteniendo ese contacto directo, acudiendo a las localidades para explicarles cuáles son los motivos o cuáles son las propuestas que nosotros tenemos para los próximos 4 años y por qué pedimos el voto al ciudadano para que, en este caso concreto, deposite su confianza y, como no, también su voto en Unión del Pueblo Navarro. Y sí, hemos hecho un equipo bastante característico, distribuido por zonas, a la hora de que haya una representación territorial de toda Navarra en la candidatura de Unión del Pueblo Navarro, y nos estamos recorriendo toda la geografía foral de norte a sur, de este a oeste. Estamos haciendo muchos kilómetros, sobre todo para llevar nuestras propuestas al ciudadano de a pie. A pesar del calor, que decíamos al principio. Alberto, me da a mí la sensación, no sé si estás de acuerdo o no, que está siendo una campaña muy de Sánchez-Feijóo, Feijóo-Sánchez, de vez en cuando por intereses meten a Vox, meten a Sumar, ¿no?, por aquello de los pactos que gustan más o que gustan menos.
y se están olvidando muchas veces de los partidos más regionales, que al final igual tenéis que sacar algún partido, alguno de los grandes, por llamarlo de alguna forma, de algún apuro. Bueno, evidentemente, ¿no? Y no sería la primera vez. Ya pasó en su día con Rodríguez Zapatero, apoyándole unos presupuestos que fueron fundamentales para salvar a España de la crisis económica que estábamos padeciendo, incluso también con Mariano Rajoy en el año 2018, y que posibilitó que se hiciesen infraestructuras y obras muy importantes a lo largo de Navarra, ¿no? Podríamos estar hablando el impulso de las obras del tren de alta velocidad y los tramos que se han ido construyendo durante los últimos años fueron gracias a ese acuerdo de Unión del Pueblo Navarro. También la gratuidad de la autopista de Navarra también fue una cuestión de Unión del Pueblo Navarro, y por ejemplo los contratos relevos de Volkswagen o 10 millones de euros para Nacional 121 que va también al norte de Navarra. Es decir, iniciativas que permitieron que gracias al voto de Unión del Pueblo Navarro saliesen adelante los presupuestos del año 2018 y se consiguiesen cuestiones concretas para la comunidad, ¿no? Incluso recuerdo que en varias localidades navarras pues también se pudieron mejorar las infraestructuras deportivas gracias a ese acuerdo de Unión del Pueblo Navarro con el Gobierno de España. Sí que es cierto, y ahí te doy toda la razón, que al final se polariza mucho, ¿no? Y en estas elecciones, por ejemplo, en el caso de Navarra, no se elige directamente en Navarra a Núñez Feijóo o a Pedro Sánchez. No, en ningún caso. Se están eligiendo, como decías, a 5 diputados y a 4 senadores. Luego serán los 5 diputados los que en el Congreso de los Diputados ya nominen o apoyen al candidato correspondiente para la presidencia del Gobierno. Nosotros desde Unión del Pueblo Navarro le hemos dicho y le hemos dejado claro, nuestro voto irá a la candidatura de Núñez Feijóo y será un voto exigente con Navarra. Nosotros queremos que también desde el Gobierno de España se hagan inversiones de presente y de futuro para nuestra comunidad que son vitales. Estamos hablando de continuar con el tren de alta velocidad, estamos hablando también de la Nacional 121, cómo no, del Canal de Navarra, de llevar agua de la zona norte del pantano de Itoiz a la zona sur, pasando por toda la zona media, incluso Pamplona, que ya está bebiendo agua ya. 3/4 partes de nuestra comunidad va a beber agua del Canal de Navarra, y por lo tanto falta ahora la segunda fase, la que tiene que llevar el agua a la ribera de Navarra, a la zona más seca y más pobre de la comunidad, y por lo tanto esa es otra reivindicación que nosotros haremos, incluso también de recuperación del patrimonio histórico-artístico de nuestra comunidad. Nosotros también planteamos la necesidad de establecer un plan nacional de prevención del suicidio, porque todo el mundo no tiene muy presente que cada día en este país, en España, se suicidan 11 personas. En las tasas importantes también en el suicidio juvenil, y eso es algo que nosotros hemos venido haciendo hincapié en el Senado en los últimos años y queremos también continuar con esa labor, hablando de libertad educativa, hablando de necesidades que realmente tienen los ciudadanos de la agricultura, de la ganadería. Nosotros hemos hecho muchísimo hincapié estos 4 años a la hora de mejorar las condiciones de los agricultores, de repetir en el Senado, por ejemplo, que los agricultores quieren vivir dignamente de su trabajo, que quieren que se les retribuya sus productos en la cantidad suficiente, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que hay muchos proyectos que están encima de la mesa y que nosotros, como representantes del pueblo de Navarra, vamos a defenderlos en Madrid. Porque al final, como digo, no es cuestión de elegir única y exclusivamente a Núñez Feijóo o a Sánchez, sino que también los 5 diputados y los 4 senadores, luego a lo largo de estos 4 años, representen como se merece a Navarra en las Cortes Generales. Lo que está claro, Alberto, es que cada vez somos menos municipalistas. Quiero decir que sí que es verdad que a nuestro alcalde y alcaldesa los vemos más de cerca, el Gobierno de Navarra, por supuesto, pero ahí están el Gobierno de España y el Gobierno de Europa, que son los que plantean y aprueban o no la mayoría de las leyes que después nos afectan al resto, con lo cual estas elecciones, como bien dices, no son solamente elegir al presidente, es también elegir de alguna manera a los representantes de Navarra que van a trabajar porque Navarra se lleve la mejor tajada posible de todo el tema, ¿no? Sí, y sobre todo luego a defender los intereses de los navarros en Madrid, ¿no? Es una cuestión muy importante, por ejemplo, en el tema de Navarra, todo lo que es la defensa de la identidad de Navarra como comunidad diferenciada,
con instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española, solidaria con todos sus pueblos, que es lo que recoge el artículo 1 del mejoramiento del fuero, y digo que es fundamental también defenderlo y defenderlo en Madrid para que la voz en Madrid sea de aquellas formaciones políticas y de aquellos diputados o senadores que creen en la Navarra foral y española, ¿no? Incluso también que no sea la del independentismo, aquellos que quieren que Navarra desaparezca y se incorpore en esa quimera que denominan Euskal Herria y luego la independencia de España, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que los ciudadanos de Navarra sepan elegir bien a sus representantes y sobre todo que estos representantes luego sepan representar dignamente y hablando alto y sintiendo hondo y hablando claro de cuáles son los problemas y las inquietudes que tiene la sociedad navarra y en este caso concreto pues los pueblos de la Ribera y también de la zona media de Navarra. Claro, estábamos hablando, bueno, hablaba yo antes, ¿no?, de esos pactos, ¿no?, que ahí metían a Vox y a Sumar también a la hora de conseguir esas mayorías para elegir al presidente, pero bueno, pues hay también partidos nacionalistas, sobre todo a nivel nacional, catalanes y vascos, que de alguna manera, bueno, según habéis estado vosotros hablando en campaña, como puede ser por ejemplo en Navarra el tema de Bildu, puede afectar, ¿no?, a la situación de Navarra. A fiesta hay mucho, ¿no?, sobre todo porque están gobernando o patiteando la gobernabilidad con el gobierno de Sánchez, pues formaciones políticas, curioso, ¿no?, que no creen en España, incluso que no creen ni en Navarra, y por lo tanto en esa línea es importante que haya voz propia de la mayoría de los navarros, del sentimiento de los navarros en Madrid, y para eso, desde nuestro punto de vista, quien mejor lo puede representar es Unión del Pueblo Navarro, porque Unión del Pueblo Navarro se creó en el año 1979 fundamentalmente para eso, ¿no?, para defender la identidad de Navarra frente a las pretensiones de los partidos nacionalistas que nos querían incorporar en Euskadi. Pero junto a ello, pues también hay una serie de propuestas propias de nuestra comunidad que también tienen que ser defendidas en Madrid y que consideramos que si no lo hace una formación como Unión del Pueblo Navarro, otros no lo van a hacer. Todas estas iniciativas y propuestas que vinieron en Navarra durante estos últimos años y que yo he mencionado anteriormente, no fue por voluntad propia del Partido Popular, sino porque necesitaba los votos de Unión del Pueblo Navarro. Y Unión del Pueblo Navarro le dijo, sí, te apruebo los presupuestos, pero tú, para Navarra, quiero esto, 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 esto y esto, y por lo tanto se vio en la obligación de cumplir la exigencia que se le hacía desde Unión del Pueblo Navarro. Hablando del Partido Popular, porque bueno, habéis dicho además abiertamente que vuestro voto va a ser de cara después a elegir al presidente para el señor Feijóo, pero ¿por qué no ha salido ese pacto, esa unión? Porque claro, uno puede pensar, ¿no?, cuando se dice van a ir por separado, uno puede pensar, bueno, normal, ¿no?, habéis tenido vuestras diferencias, bueno, no sé si se solucionarán o no, el tiempo lo dirá, pero claro, después también extraña un poco quizás vuestra manifestación de decir, y nuestro voto va a ser para el señor Feijóo. Bueno, ¿no? pues porque nosotros anteponemos los intereses de Navarra y de España por encima de los intereses de partido, ¿no?, o lo que pudiéramos pensar en un momento determinado, y por lo tanto cuando consideramos que para Navarra y para España hay que tomar una medida, pues la tomamos y miramos el interés general por encima del interés personal o partidista. No vamos en coalición en estas elecciones generales porque el Partido Popular no lo ha querido. Nosotros le hicimos una oferta de reeditar, de volver al acuerdo del año 2015 que firmó en su día Mariano Rajoy, que luego volvió a firmar en el 16 y que luego posteriormente en el 19 en dos ocasiones lo firmó también Pablo Casado, ¿no?, presidentes del Partido Popular. No han querido ellos y por lo tanto cuando uno no quiere el otro pues no puede, ¿no? Y en es este cosa caso, de dos, ¿no? Exactamente, nunca mejor dicho. Y en este caso nosotros, pues bueno, hicimos la oferta, el Partido Popular la despreció y ahí en esas estamos, ¿no? Y en esa crítica al Partido Popular de que está buscando acuerdos con el PNV... Es que es curioso, Claro, al final, a nivel nacional hablo, Sí, siempre sí, terminan todos tirando, ahora tenemos a Vox y a Sumar, ¿no?, que se han unido un poco a ese poder tirar de ellos, pero siempre terminan tirando del PNV, por ejemplo, y de los partidos nacionalistas catalanes, ¿no?, para conseguir el gobierno. Así es, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista a lo largo de la historia, cuando no han tenido mayoría absoluta, han tirado fundamentalmente del PNV y de los nacionalistas catalanes, ¿no? Hombre, resultaba curioso observar en esta campaña cómo el Partido Popular
pues está alabando y buscando el voto del PNV y sin embargo luego pues no tiene esa misma simpatía o critica a una formación amiga o en teoría amiga como era Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Pero bueno, esas son cosas de la política. Nosotros tenemos muy claro que primamos el interés de los ciudadanos, de los navarros, de las personas y también, como no, de Navarra y de España, e independientemente de las pequeñas o muchas discrepancias que haya entre las formaciones políticas, sabemos estar a la altura de las circunstancias y somos responsables, ¿no? Así lo hicimos también en las últimas elecciones municipales y forales, en las que fuimos por separado y Unión del Pueblo Navarro consiguió 92.000 votos. Fuimos la lista más votada frente a 24.000 del Partido Popular y 14.000 de Vox. O sea, que con la traslación de esos votos del 28 de mayo de las elecciones municipales y forales a estas generales del 23 de julio, Unión del Pueblo Navarro obtendría 2 diputados y el Partido Popular y el Partido Vox no tendría ningún diputado. Por lo tanto, en este caso concreto se puede afirmar que votar en Navarra al PP y Vox es tirar unos votos a la papelera y desde nuestro punto de vista también beneficiar a Sánchez y a Bildu. Bueno, pues UPN, que va en solitario, en este caso, con ese compromiso también de su voto a Feijóo como presidente del gobierno, pero también, Alberto, como nos has dicho, teniendo muy claro cuáles son esos temas que también has puesto encima de la mesa que hay que defender en el Congreso para Navarra. Muchísimas gracias y mucha suerte, que os lo digo siempre a todos, la suerte vuestra en este caso será la suerte de todos los navarros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y luego ya digo, el objetivo es al final cambiar el gobierno, acabar con el sanchismo, con la imposición y el sectarismo y sobre todo intentar conseguir un futuro más ilusionante para nosotros y para nuestros hijos en los próximos años. Muchísimas gracias. Bueno, pues con ese mensaje cerramos. Gracias, Alberto. Muchas gracias.